en donde se cuenta la historia del espacio que estamos construyendo entre laboralistas, técnicos, dirigentes gremiales y legisladores para tratar de que este tema del teletrabajo, que es un tema que a muchos los encuentran inadvertidos, es decir, lo toman con menor importancia de la que realmente va a tener para nuestra vida y para nuestros derechos como trabajador, podamos ir generando un producto que pueda ser referencia y ayuda para cuando haya que discutir estos temas. Entonces, con los 30 que ahora somos en este momento, voy a compartir este video. El 1 y el 8 de mayo de 2020, los destacados abogados laborales, Carlos Bartán y Lucas Rada, expusieron en la sala de automatización tecnológica del Foro para el Día Después. El 15 de mayo, el secretario general de la seccional capital de la Unión Obrera Metalúrgica, Roberto Bonetti, sumó su aporte desde la mirada de los trabajadores. Todas estas teleconferencias alcanzaron un notable nivel de calidad conceptual, tanto por el nivel que le imprimieron sus expositores, como por el aporte de dirigentes gremiales, políticos y sociales, referentes técnicos y laboralistas que participaron en la misma. Los temas recurrentes de todos los aportes fueron el impacto de las innovaciones tecnológicas en las condiciones de trabajo y la aceleración de ese proceso a partir de la pandemia que asola a la humanidad. Lo que determinó la conveniencia de profundizarlos a través de una sistémica que facilite la elaboración de conclusiones que constituyan un aporte positivo a la conceptualización de esta temática en sus aspectos funcionales y legales a partir de los derechos laborales vigentes. Entre el grupo de expertos y el foro para el día después se acordó constituir ámbitos temáticos específicos que, con la participación de los distintos vértices de sábado virtual, elaboren propuestas concretas para esos ámbitos. Se define el sábado virtuoso como el espacio de interacción entre demandantes de tecnología, trabajadores, empresarios, técnicos, científicos y el Estado. Organización de los ámbitos temáticos. Los ámbitos temáticos funcionan con tres tipos de reuniones: puntos de encuentro, exposiciones y plenarias. Los puntos de encuentro son reuniones de trabajo, convocadas por un moderador para un objetivo predeterminado. Los participantes se reúnen tantas veces como sea necesario. Las exposiciones, en cambio, es un ámbito donde los expositores invitados aportan un tema específico. Hay una ronda posterior con la intervención de todos y un moderador formula las conclusiones que pueden culminar en un informe escrito. Tienen un tiempo predeterminado, en general no más de 2 horas. Las reuniones plenarias son el ámbito de informe periódico del avance alcanzado por cada uno de los puntos de encuentro. Los espacios virtuales básicos, donde se llevan a cabo todas las tareas vinculadas a la concreción de los objetivos que se plantean en cada ámbito, son los puntos de encuentro, definidos como los ámbitos de convergencia de los protagonistas del examen virtuoso. Y a través de la exitosa metodología utilizada por otras organizaciones libres del pueblo, esencialmente
el Foro para una Nueva Política Industrial, FONPI, aporta a los objetivos que se establecen en cada caso. En los foros se trabaja para producir hechos concretos, una ley, una acción de sensibilización o un producto que pueda contribuir al objetivo de cada espacio. Los temas que se acuerdan deben proseguirse con acciones específicas. El nivel de complejidad y la profundidad de los cambios de las prácticas laborales que implica la incorporación del teletrabajo obliga a un abordaje del tema que contemple los múltiples aspectos que se ponen en juego y que resignifica la acción en defensa. Yo toqué una cosa ahí y se me estaba mi pantalla en negro, no sabía cómo entrar. Otro esquema de acción del Instituto de Teletrabajo, creado hace 20 años por la sociedad civil. Eso está mostrando ahora un video de él. Sí. Trabajamos. ¿Cuál es el problema? Consensuado. Antes estaba la foto de los otros acá. En defensa de los derechos de los trabajadores en cualquier acción vinculada con ellos, desde una ley hasta una negociación de fábrica. Bueno, muy bien. Espero que les haya ayudado a pasar la espera y que de alguna manera a nosotros nos sirve para informarlos a todos ustedes de qué manera estamos tratando de sistematizar las ideas y las trayectorias en documentos y en referencias que puedan servir para esta lucha que vamos a dar y de la cual Voto va a hacer una descripción, yo diría que muy importante, muy importante. Estamos llegando a las 6:05, somos 46 hasta este momento. En 5 minutos comenzaríamos, si te parece, la exposición. Y bueno, en este minuto no sé si alguno de los compañeros quiere, yo voy a ir aprovechando para ir cerrando los micrófonos y no sé si alguno de los compañeros quiere expresar algo antes de comenzar la misma. Bienvenido Martínez Chas, bienvenido Juan Manuel. Bienvenido Raúl también, que lo veo, Raúl Ferrara, que ahora lo perdí, pero que está. Tanto Raúl como Juan Manuel participan de este evento. Participan de este evento y con Raúl compartimos la coordinación del espacio en donde estamos haciendo esta tarea que visualizamos en el video que vimos recién. Nos hemos conocido hace poco, porque esta unión entre un técnico y un laboralista, no siempre feliz, pero nos vamos llevando muy bien y vamos avanzando con alegría, digamos. Lo mismo nos pasa con Juan Manuel. Y por supuesto con Oscar Cuartango, que es una referencia en el tema de trabajo que respetamos todos y yo en particular como un hombre que conlleva experiencia, conocimiento y don de gente y luchas que siempre enseñan a través de los años. Así que personalmente estoy muy feliz de que así suceda, digamos. Veo varios saludos, ustedes creo que los verán. Saludos desde Mendoza, la compañera Sonia. Romina Fleita pregunta si se puede ver después en el foro. Sí, en el foro, en el sitio de internet que tenemos, que se llama, lo voy a escribir en el chat, se llama, es bastante sencillo, foro para el día después.net.ar. Están la totalidad de videos de todos los eventos que hicimos, que ya suman 15 o 16, y en especial que además de
digamos, de poder verlo ahí, nosotros enviamos el link a todos los que se han inscrito para este evento en particular. Lo enviamos por correo para que puedan verlo, digamos, totalmente, ¿no? Con toda la participación. Alberto, ¿podríamos empezar en 2 minutos? Cuando quieras, Jorge. Bueno, entonces silencio los micrófonos y te doy la palabra. Bueno. Ahí estamos. Bueno. Gracias, Jorge. Bueno, compañeras y compañeros, muchísimas gracias por estar. Tengo presente aquí a varios amigos, más que compañeros de lucha de tantos años. Lo veo a Marcelito Recala, Marquito Rossi, Miguelito de la Rosa, Rubén Macetro, Jorgito Pascualini, bueno, Gaby, compañeros del secretariado, Sergito Miguel, Mauro Genovar, bueno, unos cuantos, por ahí no, a lo mejor no los estoy viendo a todos. Y bueno, quería agradecerle muy particularmente a Cacho la invitación, porque todo esto surgió a partir de una nota que hice en el diario La Capital, con referencia al teletrabajo, más allá de que por ahí no tiene un gran impacto en nuestra industria, pero como trabajador no podemos estar ajenos a esta situación. Quiero aclararles que si los aburro un poquitito, perdónenme, pero yo no estoy coacheado, ni mucho menos, no hice ningún curso así que soy un simple trabajador nada más. A través de una entrañable compañera, conocí a Cacho hace algunos años, que es Alisa Damiani, que también está presente, así que le agradezco enormemente a ella. Y bueno, Jorge, con quien hemos podido cruzar algunas palabras, y la verdad que ha sido un gusto conocer un poco de su historia, de su trayectoria. Yo soy secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza de Rosario, uno de los sindicatos integrantes de la Federación Argentina de Trabajadores, que conduce el compañero y amigo, más amigo que compañero, Guillermo Moser, realmente para los luciforcistas un verdadero orgullo. Y también soy titular del Movimiento Sindical Rosarino. Esto es un poco también lo que me moviliza y lo que me da una mirada quizás un poco más amplia sobre toda la problemática del sector trabajador. También vocal de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza. Bueno, en principio, como lo que de alguna manera motivó esta charla era el tema del teletrabajo, un poco queríamos explicar la situación, por lo menos la que vivimos nosotros de nuestro lugar en el sector energético, y contarles un poco, darles algunos datos que son de nuestra Secretaría de Política Energética. Por ahí también lo veo a Jorgito Pascualini, que es secretario de Política Energética de la Federación. Contarles un poquitito qué es lo que ha venido pasando en estos últimos tiempos y que de alguna manera ha derivado también en una merma general de la demanda, porque la industria está sufriendo mucho las consecuencias en principio del modelo neoliberal implementado por el gobierno anterior y después de la pandemia, ¿no? Veíamos nosotros, y ahora lo podemos mostrar con algunas placas, cómo se venía recuperando de acuerdo a las políticas que se habían implementado desde el gobierno nacional, pero lamentablemente la pandemia nuevamente nos
volvió a meter en una crisis y que realmente, bueno, esperemos que se pueda llegar a superar lo más pronto posible. Por lo menos nosotros coincidimos absolutamente con lo que está haciendo el gobierno nacional, el gobierno de la provincia de Santa Fe, la misma municipalidad, donde primero se cuida la vida y después tendrá que venir el recupero económico. Pero de cualquier manera no deja de ser preocupante, porque hay mucha gente que la está pasando realmente muy mal. Bueno, comentarles, por ejemplo, que en nuestro sector, los sectores principales son los generadores, los transportistas y los distribuidores. Voy a tratar de hacerlo lo más ágil posible, tratar de sí después ir tomando el otro tema, que es el tema del teletrabajo, y también la robótica, ¿no? Que son dos cuestiones que verdaderamente nos preocupan en el mundo del trabajo. Contarles que, bueno, Jorge, te voy diciendo después cuando vas pasando las placas. Ya la pongo. Puede poner la primera placa. Contarles lo que les decía recién, los tres principales actores que tenemos que ver con el sector eléctrico son justamente las generadoras, las transportistas y las distribuidoras. O sea, las generadoras, así tal cual lo dice el nombre, son quienes producen, quienes generan la energía eléctrica. Transportistas, quienes hacen el transporte desde las generadoras hacia las distribuidoras, para ser lo más sintético y didáctico posible, y las distribuidoras son las que lo distribuyen en los hogares, en las fábricas. Así que bueno, ahí estamos en cómo funcionaría en líneas generales y la industria eléctrica a la cual nosotros pertenecemos. ¿Puede pasar la otra placa, Jorge? Bueno, esto es un estudio rápido que nosotros tenemos, un observatorio de datos con la Universidad de Jorge pertenece, es recibido en la Universidad Tecnológica Nacional. Nosotros con el grupo de estudios económicos venimos trabajando hace bastante tiempo y analizando la evolución de la demanda, la evolución de los precios. En diciembre del 2015 había una política totalmente distinta a la que ocurrió durante los 4 años posteriores, donde había subsidios muy fuertes al sector eléctrico. Sabemos que la energía, si no es subsidiada, es un bien de difícil acceso, tanto a la comunidad, y que también obviamente no permite que se pueda llegar a usar producción y todo lo que tiene que ver con la economía intermedia, ¿no? Estamos hablando de comercio, del desarrollo de los productores pequeños y medianos. Y bueno, en diciembre del 2015, en el segmento residencial, un megavatio, porque bueno, este es el precio estacional de Camesa, en el sector de mayor consumo costaba 31 pesos. Y a febrero de 2019, fíjense cuál fue la evolución, aumentó más de un 6.000%, estableciéndose el precio actual en 1.765 pesos. Si no se pudo trasladar más porque realmente ya los bolsillos de la gente y la industria no lo podían soportar. Por eso se paró ahí, y igualmente aquí hay dos problemas, ¿no? Primero, lo que dijo el presidente anterior, que nos había devuelto a los argentinos la dignidad de pagar lo que las tarifas valen, fue un término muy figurado que utilizó en su momento. Y por otro lado, el tema de la dolarización y la escalada del dólar, que han significado justamente este aumento realmente que ha sido un condicionante enorme para los hogares argentinos y para la industria en general. Si pasás, por favor, Jorge, a la próxima placa, ahí tenemos la evolución de lo que tiene que ver con la industria, con el segmento industrial. Pasamos de 100 pesos a 2.631 pesos. Es decir, aumentó más de un 2.500%. Hoy tenemos que decir también que por el costo del dólar, hoy generar un megavatio está en el orden de los 3.000 pesos aproximadamente, ¿no?
no son números exactos, pero está en ese orden, es decir, que los subsidios continúan, pero en función justamente de creemos nosotros, una política acertada que tomó el presidente de la Nación de congelarlo, porque si no ya nadie va a poder pagar la luz. Muchas veces se nos hace culpables a los trabajadores de este tipo de situaciones. En más de una oportunidad lo hemos escuchado, que ganamos mucho, pero de ninguna manera esto tiene hoy una incidencia sobre lo que tiene que ver en el costo de la energía y la tarifa que paga el grueso de la sociedad, sino que obedeció pura y exclusivamente a la dolarización y a la quita de subsidios que tenía oportunamente la tarifa eléctrica. Si por favor podés pasar a la próxima placa, y en función de que reconocíamos que las medidas que estaba tomando el gobierno estaban dando sus resultados, nosotros tenemos una comparativa, hasta la próxima, Jorge, en la próxima plaquita, nosotros vemos que en 2020, aunque esto también, como pueden los 10 días que se dictó a partir del día 20 de marzo, o sea, esos 10 días que quedaron hasta fin de mes más o menos, igualmente comparado con marzo del 2019, se venía creciendo, o sea, se estaba recuperando el proceso productivo. El crecimiento fue del 9.5%. Y si uno analiza el mes de abril, que es la próxima placa, donde ya la pandemia impacta de lleno, fíjense que el decrecimiento de la tarifa está en el orden del 20%. Por eso esto es lo que hay que recuperar. Esto es lo que hay que recuperar post pandemia, lo que hay que empezar a trabajar. Así que, bueno, hay un par de placas ahí un poquitito más detallados, ya por nivel de consumo, entre marzo del 2020 y si uno hace el promedio entre los grandes usuarios y lo residencial, era de un 6.93% ese crecimiento, y si pasamos a la próxima placa, lo estoy haciendo lo más ágil posible, en abril, fíjense que el promedio dio un 14,5% aproximadamente de decrecimiento con respecto al tema de lo que hablamos recién de la demanda tarifaria. Bueno, obviamente que se van a necesitar políticas muy activas de parte del gobierno, que hace un par de días atrás ya el presidente de la Nación, pero sabemos que su equipo económico viene trabajando en este sentido, sabe que pasada la pandemia viene el tema de la recuperación de la Argentina. Pero aquí quería mostrarles casualmente, porque durante muchos años se hablaba del tema de los subsidios y que fueron tan demonizados durante el periodo del gobierno anterior. Quería comentarles algo que es realmente curioso y que creo que les puede llegar a servir para entender por qué muchas veces hay que recurrir a este tipo de medidas económicas para mejorarle la calidad de vida a la gente y también para promover la producción y también para promover la industria nacional, ¿no? En definitiva, fortalecer el mercado de consumo interno, ese círculo virtuoso que nos permitió unos años realmente de crecimiento importante durante los gobiernos anteriores. Y te pido, Jorge, por favor, pasa a la próxima placa. Esta placa no tiene ningún tipo de connotación política, son datos relevados del Fondo Monetario Internacional, parte del trabajo que hacemos desde el observatorio, y si nosotros vemos dónde estaba Argentina, que en aquel momento, en el año 2015, se subsidiaba a razón de $413 per cápita por año, Estados Unidos lo hacía 5 veces más, y uno se fija hacia dónde están los países más desarrollados, estas son las economías que justamente más subsidian los servicios. Es decir,
es decir, que es una falacia decir que los subsidios son malos, para nada. Son políticas de Estado, se deciden, es decir, en realidad no son ni buenos ni malos, son políticas de Estado, son decisiones políticas. En el caso del otro gobierno, o sea, el que finalizó en el año 2015, decidía subsidiar los servicios, y eso obviamente que promovía el crecimiento constante de la Argentina, con problemas, ¿no? Porque todos sabemos que había inconvenientes, pero después del 2015, o sea, en 2016, ya con el gobierno de Cambiemos, se decidió dejar de subsidiar a los servicios, o sea, en forma gradual, y significó un claro deterioro en todo lo que tiene que ver con las economías familiares y también con la producción nacional. Así que me parece que este cuadro es más que clarificador al respecto, y a nosotros nos ha servido fundamentalmente porque hemos dado muchas charlas aquí en la zona nuestra, porque por lo general la gente, como le llega la boleta con el nombre de la distribuidora a sus diferentes domicilios, se termina quedando con la distribuidora y se la termina desquitando con los trabajadores. Y realmente es una situación que a nosotros nos preocupaba mucho, porque queda claramente demostrado que los trabajadores y las trabajadoras de las distribuidoras, por ejemplo, sería en el caso de Buenos Aires, podríamos decir de Capital Federal, Edenor, Edesur, tenemos Edelap, Eden, que es la empresa distribuidora del norte de Buenos Aires, Edes y Edea. En el caso de la provincia de Santa Fe, el caso de la empresa provincial de la energía, y las distribuidoras menores, que son las cooperativas eléctricas. Y la gente por ahí, como le llegaba con el nombre de las distribuidoras, la boleta a la casa, por ahí se la agarraba con las trabajadoras y los trabajadores del sector, ¿no? Desquitando por ahí su bronca por esos aumentos demenciales realmente que tuvo que soportar el pueblo argentino, ¿no? Y bueno, el próximo cuadro lo que demuestra de alguna manera, o lo que queremos mostrar, es cómo se compone una tarifa, la tarifa de una distribuidora eléctrica, es decir, lo que llega al hogar de cada uno. Por ejemplo, está el tema de la compra de energía, que es un poco lo que hablábamos recién. La compra de energía fue lo que más incidió en los aumentos de la tarifa en general. Los impuestos, que son porcentuales, obviamente tienen que ver justamente con el tema del aumento en la compra de energía y el valor agregado de distribución. En el valor agregado de distribución se incluyen inversiones que tienen que ver con la infraestructura, los costos de mantenimiento, salarios, todo lo que tenga que ver con la necesidad de distribuir justamente la energía eléctrica y llevarla a los hogares, a las fábricas, a los comercios. Bueno, con cualquier modificación que sufran tanto el VAT como la compra de energía, obviamente los impuestos, que son porcentuales, tienen también su incidencia. Los impuestos, o de todos los impuestos, por lo menos aquí en la provincia de Santa Fe, podríamos hablar de la distribuidora más grande, la empresa provincial de la energía, el IVA es el más significativo, que es arriba del 60%. Está en el orden del 64-65% aproximadamente. El resto son todos impuestos que tienen que ver con el orden municipal, provincial. Pero fundamentalmente el que sí tiene una incidencia importante es el impuesto al valor agregado. Así que bueno, quería aclararles simplemente eso. El resto de las placas que más habla y explica lo que yo recién estaba diciéndolo en palabras, por ahí es reiterativo. O sea, la compra de energía está administrada por el mercado mayorista eléctrico. Hoy por hoy es CAMESA quien maneja todo esto, es decir, las generadoras entregan a CAMESA, se establece el precio estacional y a partir de ahí es donde se establecen cuáles son las reglas de juego para el momento. Por otro lado, bueno,
Los impuestos eran lo que yo había explicado recién, y también expliqué lo que era el valor agregado de distribución. Así que esto es del sector en donde veníamos. Y bueno, lo que les decía recién con respecto al tema de nuestra industria. Particularmente el tema de la pandemia ha hecho que adecuemos de alguna manera nuestros protocolos de trabajo al momento crítico que estamos atravesando. Nosotros pertenecemos a un servicio público esencial, por ende hay que mantenerlo sí o sí, y la mayor demanda que tenemos nosotros es a partir de sostener el servicio eléctrico. Por ende el servicio eléctrico no puede transformarse, o sea, ese mantenimiento no puede transformarse en teletrabajo, trabajo a distancia. Es decir, que la incidencia que tenemos nosotros es baja. Sí se ha recurrido justamente al tema del teletrabajo o algún otro tipo de herramienta virtual en el sector de apoyo, que es el sector administrativo, y el sector comercial, que son también tan importantes como lo que es el tema del mantenimiento eléctrico. Y comentándoles cómo habíamos trabajado, cómo había incidido la pandemia, fue justamente que tuvimos que al principio, cuando todavía también estamos en la primera fase y era todo mucho más riguroso, en principio lo que se hizo fue separar al personal de riesgo, o sea, aislarlo, como para que no sufra algún problema de contagio y corra riesgo su vida, y el resto de los trabajadores y las trabajadoras nos dividimos por mitades, donde había un grupo aislado y otro grupo trabajando. Mientras no tuvimos inconvenientes con respecto a cuestiones climatológicas, podríamos decir que no hemos tenido mayores inconvenientes. Esto ya, vuelvo a reiterar, esto tiene que ver fundamentalmente con la principal empresa de Santa Fe y nuestro sector cooperativo, que es bastante amplio. Estamos hablando de las distribuidoras. No hemos tenido mayores inconvenientes. Sí, podemos decir que después de todo esto, o sea, a medida que se fue flexibilizando, se fue incorporando ya más personal. Inclusive también se empezó a incorporar mayor personal en las áreas administrativas y comerciales, donde también la sociedad demandaba algunos trámites que no se podían hacer. No se podían hacer y bueno, hubo que volver a activarlos. A medida que se fue flexibilizando las cuarentenas, habían quedado pendientes nuevos servicios, colocación de nuevos servicios, a eso me refiero, trámites que tienen que ver con algunas mudanzas que se fueron flexibilizando después también. Bueno, un sinnúmero de trabajos y también que tienen que ver fundamentalmente con el tema de la cobranza, porque mucha gente, fundamentalmente la gente más grande, exigía de alguna manera o quería pagar, porque hay voluntad de pago de lo que es la tarifa eléctrica, y podríamos decir que la colaboración de todas las compañeras y compañeros que también están en esas áreas contribuyeron mucho a que se sostenga también las recaudaciones de las diferentes empresas, porque eso también permite sostener el mantenimiento general que hay que hacer necesariamente en las líneas, como para que no se caiga el servicio. Ahora, sobre todo, que estamos a pocos días de que se den las temperaturas más bajas, y donde se generan diferentes tipos de inconvenientes en todo lo que tiene que ver justamente con la prestación propia del servicio. Algo que no es nada nuevo para nosotros. O sea, en las temperaturas extremas siempre hay problemas en la distribución de la energía. Pero no acá en la Argentina, no en la provincia de Santa Fe, en el mundo en general. Cuando uno empieza a bucear y a buscar información en todas las empresas del mundo, obviamente todas aquellas empresas que distribuyen tienen inconvenientes cuando se dan los picos de temperatura, ya sea hacia arriba o ya sea hacia abajo. Y les decía algunas cosas. Sí, en algunas empresas se aplicó un poco el tema del teletrabajo, pero en realidad
por lo menos para nosotros no ha tenido o no tiene por ahora una incidencia fundamental. Pero bueno, no podemos nosotros dejar de tener una mirada integral, porque si se afecta no solamente nuestra vida, se afecta también la vida del semejante, el trabajador, aunque pertenezca a otra rama, ese trabajador obviamente, si no tiene su ingreso, no puede pagar la tarifa eléctrica, es decir, que tarde o temprano, indirectamente, nos termina también afectando a nosotros. Entonces, desde ahí donde nosotros estamos involucrados en temas comunes, en tratar de tener la empatía por el otro, de que sea una sociedad un poco más justa, de que nos incluya a todas y a todos, de que el servicio le llegue, y más en estos momentos, ¿no? Porque, bueno, mirá, me estaba olvidando de algo muy importante, que es que durante las primeras fases, inclusive durante los primeros días de la pandemia, nos vimos movilizados, pero en todo el país, trabajando y arriesgando también la vida, porque hubo que instalar hospitales de campaña, hubo que hacer obras realmente importantísimas y fundamentales para, esperemos que no llegue ese pico tan mencionado y donde no sean necesarios los respiradores y, bueno, y toda esa asistencia que para eso la energía es vital, es fundamental. Así que bueno, les decía que nosotros tenemos esa mirada amplia, estamos justamente viendo todo lo que está pasando a nuestro alrededor y con la preocupación ya, sí, de la pospandemia. Por eso el agradecimiento a la participación en este espacio, al foro para el día después. Creo que dice mucho justamente este nombre que le han puesto al foro, porque realmente va a ser todo un desafío para las trabajadoras y los trabajadores. Y muchos dan el tema del teletrabajo, lo dan como una verdad indiscutible, que el teletrabajo vino para quedarse. Y eso fue un poco lo que motivó que haga esa nota en el diario La Capital, discutiendo de alguna manera esa verdad como una verdad absoluta. Yo particularmente prefiero decir que la ciencia tiene que estar al servicio del hombre, y no aceptar que el teletrabajo vino para quedarse, y mucho menos en la masividad. No digo que todo sea mal, creo que hay algunas cuestiones para atender, en algunos casos, sin dudas, puede llegar a ser muy positivo para las trabajadoras y trabajadores, pero en muy pocos casos. Yo creo que nosotros tenemos que trabajar y concientizar fundamentalmente a muchas compañeras y compañeros, porque cruzaba unas palabras anteriormente con Jorge, y él me decía algo que me hizo pensar un poco al respecto también del tema del teletrabajo, ¿no? Que por ahí no se percibe las consecuencias que pueden llegar a generar sobre el trabajador o la trabajadora. Por eso decía recién, cuando uno empieza a bucear, empieza a leer notas de otras latitudes, expresiones, experiencias, inclusive algunas experiencias de gente conocida, de amigos, que no han sido buenas, no han sido satisfactorias. El otro día me contaba casualmente un compañero y amigo que su hija en el medio de la cena fue justamente llamada en ese momento por su empleador, porque está haciendo teletrabajo, está trabajando desde su casa producto de la pandemia, y decía, pero bueno, ¿cuál es el límite de todo esto, ¿no? Entonces, esta es una cuestión que realmente no nos tiene que preocupar. Y recién lo decíamos, ¿no? Yo particularmente veo con mucha preocupación cómo se vende esto como la panacea, cuando en realidad me parece que voy a coincidir justamente con las experiencias generales que se han dado. Me parece que el teletrabajo trae más problemas que soluciones justamente a la vida del trabajador. Me parece que si realmente el teletrabajo fuese tan beneficioso, me parece que no habría por lo menos tanta inversión en ese sentido, tanta promoción en que realmente hay que acceder a esta modalidad para
sostener de alguna manera la fuente de trabajo. Es muy grave, me parece que hay algunas consecuencias que son muy graves y que atendan, viéndolo obviamente uno, ¿no? Desde el lado del trabajo como organización sindical, que ese aislamiento que puede llegar a generar el teletrabajo, el trabajador desde su casa, puede llegar a debilitar a las organizaciones gremiales, y entonces creo que ahí se rompería el equilibrio de las negociaciones y la consecución de derechos y mejora de calidad de vida para las trabajadoras y trabajadores. Parece que ahí hay una cuestión que tenemos que observar con mucho detenimiento y que también atenta fundamentalmente a la defensa que nos legó el general Perón, ¿no? Que es el modelo sindical argentino. Yo creo que cuando se promueve el individualismo y no se promueve justamente los valores humanos como la solidaridad, la empatía, el trabajo en equipo, me parece que lo que se hace es justamente debilitar la resistencia, y las grandes corporaciones, que justamente son las que promueven todo este tipo de nuevas tecnologías, lo aprovechan justamente para seguir concentrando riqueza. Hoy ya estamos en un mundo muy desigual. Hoy podemos hablar que el 2% de la población mundial tiene el doble que el resto. O sea, estamos en un mundo verdaderamente en problemas. Entonces, si nosotros no tomamos conciencia de qué es lo que puede ocurrir post pandemia, porque bueno, el teletrabajo es un elemento que puede ser válido mientras dure la pandemia en la masividad, pero después me parece que hay que rechazarlo, hay que volver al trabajo presencial, no podemos renunciar al trabajo presencial, luego discutirlo dónde se puede llegar a aplicar, a partir de ahí legislarlo, y después recién ahí, una vez que está bien legislado, que las reglas son claras, donde se tenga en cuenta la perspectiva de género, que es otro de los temas fundamentales también para incorporar en la legislación, ahí recién aplicarlo en esos casos aislados. Es decir, tenemos que tener la capacidad de aislar el teletrabajo y no que el teletrabajo nos termine aislando a nosotros. Me parece que por ahí pasa un poco la cuestión, por lo menos humildemente, la visión que nosotros tenemos como para enfrentar esta situación, que también viene atado de la mano de la robótica. Otra de las preocupaciones, otro de los avances tecnológicos, que yo creo que sería una ingenuidad, por lo menos de nuestra parte, rechazar estos avances tecnológicos. La tecnología obviamente va a seguir avanzando, pero tenemos nosotros que trabajar para convivir con esa tecnología y no que esa inteligencia artificial nos reemplace a nosotros, porque ahí sí donde vamos a estar verdaderamente mal. También tendríamos que ver nosotros cuál es el límite de la misma, porque se habla que desde el presente hasta el año 2030 los robots desplazarían a 800 millones de personas a nivel mundial. O sea, afectaría a 800 millones de puestos de trabajo. No estamos hablando de un tema menor, estamos hablando de realmente un problema serio, y esto son datos de la Organización Internacional del Trabajo. O sea, es algo que nosotros hemos estado estudiando realmente con bastante detenimiento, y decíamos recién, ¿no? Ver cuál es el límite también de todo esto, porque bueno, si no hay consumidores, también hasta dónde sirve todo este avance de la robótica sobre los trabajadores y las trabajadoras. Por otro lado, también me parece que entre otras discusiones que tenemos que hacer, si queremos verdaderamente trabajar por un mundo y aceptamos este desafío como creemos que lo tenemos que aceptar aquellos que tenemos responsabilidad sobre nuestras trabajadoras y trabajadores, es asegurar justamente que se respeten el trabajo y los ingresos mínimos básicos para que el ser humano pueda desenvolverse, pueda desarrollarse. Me parece que desde ahí es de donde tenemos que tener nosotros la mirada y no aceptar como verdades absolutas aquellas que por ahí nos suelen plantear, ya sea desde los medios de comunicación, de las personas más influyentes, o dichos desde las personas más influyentes del mundo. Quiero citar a Naomi Klein, donde en un ensayo que hizo, que lo leí hace algunos días también, dice: la tecnología nos proporciona herramientas poderosas, pero no todas las soluciones
son tecnológicas. Y me parece realmente brillante esa frase. Todas las soluciones no son tecnológicas. Esto también lo podemos trasladar al mercado, donde quedó al desnudo que aquellos, los gurúes del mercado, los grandes defensores del mercado, decían que el mercado había que dejarlo todo liberado al mercado porque el mercado lo resolvía todo, y ahora resulta que frente a una pandemia vemos una cantidad enorme de muertos de aquellos que decidieron poner la economía por encima de la vida del ser humano. Diferente a lo que ocurrió aquí en la Argentina, ¿no? Y estamos hablando de países que quizás nosotros mismos nos admirábamos de su desarrollo, de su organización, y sin embargo hoy nos damos cuenta que desde ese punto de vista somos nosotros quienes estamos en el primer mundo y lo estamos viendo realmente a ellos con consecuencias que lamentablemente van a dejar secuelas, y secuelas muy, pero muy duras. Pero bueno, se viene un mundo complejo. Sin duda que se viene un mundo muy, muy complejo, un desafío muy grande para las trabajadoras, para todos los trabajadores, para los sindicatos en general. Y bueno, y vamos a tener que asumir esta responsabilidad, porque para eso creo que nos han elegido nuestras compañeras y compañeros. Y tenemos la obligación, desde este lugar, desde estos espacios, que tanto agradecemos nosotros, de que nos dejen participar, poder ir generando esa conciencia tan necesaria para que se entienda qué es lo que puede llegar a ocurrir si nosotros dejamos que estas cuestiones avancen por encima de la calidad de vida de todos los seres humanos. El teletrabajo es invasivo, el teletrabajo es realmente, podríamos decir que no respeta, más allá de las legislaciones, no respeta algunas cuestiones fundamentales que necesita el ser humano, que es separar su vida laboral de su vida social, de su vida privada. Entonces, entre otros de los problemas que genera. Y así podríamos seguir enumerando un montón de cuestiones más que no hace falta tanto que uno la repita, porque están en las diferentes expresiones que se han vertido en el mismo. Pero por eso vuelvo a reiterar, y me parece que es algo fundamental para el movimiento obrero. Primero hay que resistirlo, después hay que discutirlo, luego legislarlo para que esto se pueda aplicar. Porque si nosotros empezamos ya a hablar de legislación del teletrabajo, es como que estamos admitiendo tácitamente que el teletrabajo es una herramienta válida que vino para quedarse y realmente puede llegar a empezar a reemplazar ese trabajo presencial donde nosotros necesitamos de las compañeras y compañeros para que estén presentes, que se charlen, que como suele decir mi amigo y compañero Guillermo Moser, ¿no? Tenerlos a todos ahí en la matera para poder charlar sobre las diferentes problemáticas de los trabajadores del gremio. Eso hace a ese espíritu de cuerpo que después, cuando hay que luchar justamente para hacer valederos nuestros derechos, es realmente tan necesario. Hay que tratar de luchar contra el individualismo. De estos momentos duros y difíciles se sale justamente con solidaridad, se sale corporativamente, con la fortaleza que nos dan las instituciones, y desde ahí es donde tenemos que dar la pelea. Solos, cada uno desde su lugar, desde su casa, lamentablemente va a ser pasado por encima por estos nuevos métodos que impone el sistema para, de alguna manera, hacernos bajar la cabeza a las trabajadoras y trabajadores. Nosotros decíamos hace algunos años atrás que nos quieren conducir a una esclavitud moderna, a una esclavitud del siglo XXI. Me parece que estas herramientas, como ser el teletrabajo, el home working, como también se lo llama, bueno, tiene algunas otras denominaciones, pero nos quieren conducir justamente al aislamiento, a someternos, y me parece que nosotros por lo menos estamos lejos de ese lugar. Nosotros creemos que tenemos que seguir abocados a ver si logramos, obviamente, ese sueño que nunca tenemos que relegar, esa enseñanza histórica. Bueno, uno pertenece al peronismo y lo lleva en la sangre, ¿no? Esas banderas históricas
que nos legaron tanto Perón como Evita, que tienen que ver con la independencia económica, con la soberanía política y con la justicia social. Obviamente el país lo hacemos entre todas y todos, no desde el individualismo, sino al contrario, como bien lo dice nuestro presidente de la Nación, ahora todos, esta es la Argentina de todos, y me parece que tenemos que sumarnos a un proyecto común para poder superar todas las cuestiones que nos está imponiendo esto, que era realmente un enemigo desconocido, que fue una sorpresa, y que bueno, no sabemos tampoco, terminado todo esto, qué otras cuestiones y qué otro desafío nos va a poner adelante justamente el sistema. Para eso nos necesitamos juntos, para poder salir de todo esto. Así que nuevamente vuelvo a agradecer este espacio, ya no me quiero extender más, y bueno, obviamente, ¿no? Estoy a disposición de todas las compañeras y compañeros, siempre agradecidos y siempre dispuestos a dar la pelea en el terreno que sea, pero para el bien de la sociedad en su conjunto, fundamentalmente para el sector del trabajo, que es del cual uno pertenece, del cual uno viene. Muchísimas gracias. No, al contrario, Alberto, muchas gracias a vos. Obviamente tu exposición habrá despertado una cantidad muy grande de preguntas y de opiniones, así que ahora vamos a pasar a la etapa de escuchar al resto de los compañeros, de los 60 compañeros, que no son los 60 granaderos, pero que de alguna manera sí lo son, como dice esa cueca patriótica, pidiéndole por favor que aquel que quiera participar y preguntar, levante la manito eléctrica que hace que yo lo pueda ver. Si no la tienen, yo pasaré, son 3 páginas, pasaré para ver si alguno está haciendo una señal, pero la verdad que el uso de esa manito, que está en reacciones, en la parte de atrás del equipo, la parte de abajo, en reacciones hay una manito, y eso se refleja en la pantalla, y bueno, le doy la palabra en ese momento, digamos. ¿Quién empieza? Acá está Walter Lucchesi, al cual le doy audio. Walter, tenés audio. Hola a todos, buenas tardes. No sé si se escucha, ¿bien? Totalmente, perfectamente, sí. Se escucha, Walter. Bien. Bueno, yo pertenezco a la Secretaría del Interior del Sindicato Luz y Fuerza, y quería compartir junto con Alberto con este método de trabajo que no es el más favorable para todos, así que más allá seguiremos por la lucha por sacar después de la pandemia, seguir adelante con la lucha para poder resistir este posicionamiento que tienen de imponer esta forma de trabajo que no es conveniente para ninguno de los compañeras y compañeros que llevan adelante el trabajo día a día. Muy bien. No se te ve, Walter, se te ve oscurito, ¿no? Puede ser, sí. Ahora sí. Está muy bien. Bueno, muy bien. Aldo Prado también ha levantado la mano, así que le vamos a dar audio. Le aviso cuando esté, por favor. No sé si ahí está, ahí tenés audio. Ahí está. Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Agradezco que podamos participar de este encuentro, de este foro, de esta manera. En especial a quienes lo gestaron, Alberto, vos, y a todos los compañeros que están escuchando. Yo soy jubilado, y realmente me gustaría estar en el frente de batalla hoy, por todas las cosas que se están sucediendo. Fundamentalmente, después de escucharlo a Alberto, creo que lo más importante es saber que el día después
el día después nos tiene que encontrar combatiendo la desigualdad. La desigualdad que se notó con esta pandemia, se notó más que nunca, ¿no? En todo el mundo, no solamente acá. Yo el otro día publicaba lo que había sido para nosotros hoy haber contado hace 10 años atrás con el programa de Luz y Agua Segura, que llevó a los barrios más pobres una mínima posibilidad de tener luz y llegar a una pandemia como la que estamos padeciendo en una forma casi prolija, pero es demasiada la desigualdad todavía. Y apoyando un poco las palabras de Alberto y del día después, yo creo que todavía para que los popes del mundo intenten hacernos más individualistas y llevarnos al home working, o como le quieran llamar, todavía tenemos mucho por hacer. Tenemos mucho por hacer. Bueno, no me quiero extender, somos muchos, apoyo la iniciativa y ojalá que sigamos así, que podamos seguir comunicándonos y como repito, creo que el día después es ir a buscar cómo solucionar la desigualdad, la que tenemos cerca, y bueno, clamar por la que tenemos lejos, de género, de recursos, de muchas cosas. Bueno, es todo por ahora. Bueno, muy bien, muchas gracias, Aldo. No veo una mano levantada. Marquito Rossi. Marcos Rossi, lo voy a buscar. Gracias por ayudarme porque me pierdo, como decía antes. ¿Está como Marcos Rossi? Sí, acá está. Ya le di audio. Habilitar el micrófono, Marquito, que no se escucha. Ahora sí. Ahí. Sí, Ahí sí. Perdón, soy medio lelo en la informática. Bueno, agradecer la participación, felicitar a Alberto por la exposición que ha hecho y fundamentalmente a aquellos que venimos de esta lucha por los derechos de los compañeros y las compañeras. Hoy esta realidad de la pandemia, por lo que ha expuesto Alberto, nos pone en una situación muy especial. Yo creo que las empresas en general de servicios y los sectores de la producción no se deben deshumanizar para nada. En eso estoy plenamente convencido y apoyo la posición del compañero Alberto Boto, y si así es, la del Sindicato de Rosario, porque voy a hacer muy breve, pero hubo varios intentos en la empresa provincial de la energía en este sentido de deshumanizar. Y fue con la medición de la energía domiciliaria, bueno, en fin. Y la verdad que el cliente nuestro tiene una relación casi de amistad con la empresa. De hecho, que la descentralización de la cobranza también nos generó y nos genera algunas cuestiones económicas. Y yo no sé si todavía estamos preparados para una globalización virtual o del Internet, porque de hecho que en esta etapa de la pandemia las universidades se han encontrado con una imposibilidad de llegar al estudiantado a través del sistema de inclusión por el tema de Internet. Pero fundamentalmente vuelvo a lo que dije al principio. Me parece que deshumanizar los sectores de la producción, del trabajo, no es lo mejor que se pueda pensar. Y de hecho que son las organizaciones gremiales
las que siempre sostuvieron un equilibrio entre el empleador y el empleado. Es fundamental en la vida, porque si no nos vamos a retrotraer o retroceder en la historia a la esclavitud o a una formación técnica muy parecida casi a un robot. Así que yo también lo que siempre los sindicatos defendieron junto a las compañeras en la cuestión de género, y no solo pasa por ahí, sino que es una cobertura amplia que le dan a las compañeras y los compañeros en el sistema de salud. Pero vuelvo a decir de que no estoy para nada de acuerdo en que cambiemos una compañera, un compañero por una máquina, por una computadora, si bien en algunos hechos puede ser que la tenga que manejar una persona. Pero bueno, entonces yo voy a acompañar la posición del sindicato de Rosario, del compañero Alberto Boto, un militante, un amigo, que cede sus principios doctrinarios, y aquellos que también venimos de una cuna justicialista, de haber, yo ya tengo 63 años y mamé el peronismo y todos los derechos que le otorgó el general Perón y Eva Perón, y que los movimientos de obreros, las luchas, los trabajadores de los gremios fueron dando. Entonces tenemos que tener cuidado, porque en definitiva son las mismas corporaciones que en el gobierno anterior llevaron al país a este quiebre, donde no es que el compañero presidente no encuentra el rumbo, no encuentra la plata que se llevaron. Entonces quiero terminar diciendo que, bueno, felicitarlo nuevamente a Alberto y apoyar totalmente lo que sea la defensa de los puestos de trabajo. Nada más, gracias. Muchas gracias, Marcos. Ayúdenme a encontrar a quienes deseen hablar, porque me pierdo con la cantidad en la pantalla. Acá está la mano levantada de Sergio, al cual le doy audio. ¿Tenés audio, Sergio? Bueno, buenas tardes, compañeros. Primero me presento. Bueno, yo soy Sergio Rodríguez, abogado interno de la entidad binacional Yacyretá. Y bueno, al compañero Alberto lo conozco y compartimos algunos lugares de militancia en la ciudad de Rosario, como por ejemplo la Comisión de Energía con él y su equipo, con la Comisión de Energía del PJ de Rosario. Yo simplemente quería manifestar un tema, o mejor incorporar un tema en la misma línea. Primero felicitarlo, Alberto, porque la exposición fue muy clara, y segundo, yo pensando en voz alta, digamos, ¿no? Esto es muy nuevo para todos, pero bueno, en este tema del trabajo a distancia, lo que yo estoy viendo, por ejemplo, en la entidad binacional Yacyretá, es que se está produciendo un traslado de costos que normalmente la empresa se está trasladando a los trabajadores, es decir, por ejemplo, la cuestión de tener un equipo en su casa, la cuestión de tener cierta infraestructura para llevar adelante el trabajo remoto. Y bueno, veo que eso no se está visualizando correctamente en el debate, es decir, de las ventajas, desventajas, los distintos inconvenientes o no. Creo que hay detrás de esto un traslado importante de costos que normalmente enfrentaban las empresas, se lo están trasladando al trabajador. Ese me parece es un tema digno de ser analizado con detenimiento para tener más elementos para hacer esta resistencia que vos bien mencionaste. Simplemente era ese comentario que quería hacer. Gracias. Gracias, Alberto. Jorge, ¿me permitís una cosita? No, coincido con Sergio. Yo por ahí no mencioné todas las otras cuestiones que obviamente genera. Yo dije, es muy amplio
el deterioro sobre la vida del trabajador que está generando el teletrabajo, entre ellos el costo, pero a su vez el gran beneficio que reciben las empresas por este tema. De cualquier manera, también hay algunas empresas que están replanteando la vuelta, aquellos que han impulsado el teletrabajo, está pasando en Estados Unidos con algunas grandes empresas, donde le están pidiendo a la gente también que retorne al trabajo presencial, aunque sea 2 o 3 veces a la semana. Pero el tema del traslado de costos es una de las cuestiones que por ahí uno ve que consta en las diferentes legislaciones. Pero ahí es donde uno se resiste a decir, bueno, antes de legislarlo, ¿por qué primeramente no analizamos si es aplicable o no es aplicable? Porque en realidad muchos de esos trabajos donde hoy, producto de la pandemia, quizás algunos se aprovechan para decir, bueno, puedes trabajar desde tu casa, obviamente, ¿no? Haciéndote cargo de todo este tipo de cuestiones, quizás mañana eso origine un contrato de trabajo, creo que está apuntando obviamente a una situación totalmente distinta, ¿no? El tema es, pasa fundamentalmente todo este avance tecnológico que se está dando sobre el mundo del trabajo, pasa justamente para que las empresas aumenten todavía un poco más las ganancias, para que se siga contribuyendo a la desigualdad del mundo. Por eso coincido claramente, es uno de los grandes problemas. Pero bueno, antes de legislarlo a todo eso, quiero de alguna manera reforzar ese concepto, ¿no? Me parece que las organizaciones gremiales tenemos que resistir y tenemos que persuadir a algunos compañeros y compañeras nuestras que a lo mejor no entienden bien que el teletrabajo que se le vende como una panacea puede ser quizás un beneficio pronto, porque a lo mejor no se tienen que trasladar a su lugar de trabajo, quizás lo vean desde la comodidad como algo beneficioso, pero sabemos que en el tiempo le va a generar un perjuicio enorme y quizás en algunos casos hasta perjuicio irreparable, ¿no? Muy bien. Perdón, Jorge, hay una pregunta también que hizo la compañera Romina Fleita por el chat. Después, cuando vos lo dispongas... Ya ahora le estamos dando audio a Romina. Tendrías que tener audio, Romina. Si vos habilitás desde lo que tenés ahí, vas a poder entrar. Porque yo intento desde acá, pero está deshabilitado desde vos. Romina. Hola. Ahí estás, Romina. ¿Me escuchan? Perfectamente. Bueno, no, un poquito más o menos lo que había escrito respecto a la que considera Boto, si están preparadas, si considera él que están preparadas las organizaciones sindicales para dar este debate con las nuevas generaciones. Y recién más o menos respondía a esto, ¿no? De llamar a la reflexión o al análisis de estas generaciones, de tanto los beneficios como lo pueden ver ellos, porque creo que se lo ve más por el lado de cómo beneficia, pero no se muestra también el lado negativo de esto. Y más o menos es algo de lo que acaba de decir, como lo que me responde a esto que le estaba preguntando. Va a ser también un trabajo, mucha divulgación, persuasión de hacerle entender no solamente a las personas que están dentro de las organizaciones, sino también a los que están por fuera de ellas. Muy bien, gracias, Romina. Gracias. Yo quisiera agregar una cosa que tiene que ver con lo último que ha dicho Alberto, que este espacio donde nosotros estamos trabajando se denomina alfabetización tecnológica. Alfabetización tecnológica no es una palabra casual. Tiene que ver, esencialmente, con la necesidad de avisar a los compañeros trabajadores y especialmente a los dirigentes de que no los encuentre este cambio desavisado. Uso ese neologismo porque me parece que es apropiado, porque los que plantean este esquema tienen clara la estrategia de la inserción del teletrabajo. Y del lado de los trabajadores hay muchos sectores que todavía no lo han mirado con el suficiente peso. Yo tengo una experiencia que quiero contar, que es un poco anterior, pero es valiosa porque es anterior. 20 años atrás casi, una organización a la cual yo pertenecía, que
que se llama Infoworker, que junta a los trabajadores de la información, ya digo, 20 años atrás, sacó un documento que estamos pasando ahora, lo estamos usando en el punto de encuentro de teletrabajo, que tenía la advertencia de esto que está sucediendo hoy. Enfrente teníamos a los mismos personajes con los mismos argumentos, que baja los costos, que es más comodidad para la persona, que va a ser mejor para todos, etc. Y cuando sucedió la pandemia y nos colocó ante la necesidad de comunicarnos de esta forma, porque hoy, como dijo muy bien Alberto Boto, es una necesidad que no la rechazamos, la estamos usando, aparecieron los mismos personajes y otras caras, pero las mismas caretas, como para utilizar el viejo nombre de la revista de Fray Mocho, las mismas caretas, otras caras, repitiendo los mismos argumentos que intentaron durante muchos años, en esos años de la mano de las compañías telefónicas, que estaban en manos de empresas, digamos, españolas, algunos piensan que inglesas, etcétera, porque era su negocio la utilización por distintas razones. Entonces, el contradictor ante este tema necesita que los que estamos de este lado fortalezcamos un pensamiento común para poder, no digo rechazarlo porque la tecnología tiene que ser conveniente, es decir, tenemos que ver en qué momento una tecnología de este tipo nos favorece como trabajadores y como seres humanos y aceptarlas en ese momento, y en qué momento se transforma en una forma más de dependencia y explotación. Pero para eso hay que tener criterio, y coincido con Alberto Boto, por eso se llama alfabetización tecnológica, este marco dentro del foro, que hay que hacer una intensa campaña para charlar con los compañeros y contarles y conversar, cada uno sabe su espacio, cómo le aprieta el zapato, pero charlar y conversar la necesidad de encarar esto como si fuera un problema en donde el movimiento obrero tiene que tener una posición unida, más allá de todas las actividades, y coherente para no rechazar de plano, sino discernir cuándo puede ser utilizado y cuándo no. Gracias. Bueno, gracias por permitirme la intervención. Acá está Carlos Gaitán levantando esa mano amarilla que no es la de él. Está Lisa Damiani también. Si te parece, Carlos, le vamos a dar a la dama y después te damos a vos en ese orden. Vos a Lisa querés... Bueno, sí, cómo no. Estoy silenciada por ustedes. No, se te escucha, se te escucha. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, mi nombre es Elisa Damiani, fui diputada de la provincia, de allí surgió nosotros conocernos con Alberto, y lo importante del trabajo que él realiza, y que por supuesto se puede replicar y acompañarlo, como permanentemente muchos compañeros y yo incluida lo hacemos, tiene que ver con la difusión profunda de todo esto, porque estuvo muy bien que la capital se hizo eco de esta entrevista, y como él se puso al hombro cuando ganó el gobierno anterior las elecciones, bueno, el gremio de Alberto se puso muy al hombro, como todo el movimiento sindical, en asistir a todos los lugares vulnerables y que estaban tremendamente afectados. Entonces, ¿qué se vio ahí? Lo que decía Perón y Eva, el amor, eso por sobre todas las cosas, que estaría contrarrestando esto que tiene que ver con el teletrabajo, que sería la deshumanización. Así que fundamentalmente, digamos, estamos con un buen buque, por el movimiento sindical, el cual también es secretario, es realmente un conglomerado importante de compañeros que están muy, muy consustanciados y unidos para todo este tipo de trabajo. Y bueno, poner así, como recién decías vos, Jorge, como decía Romina, ir viendo dentro de todos los grupos humanos que tenemos, ya sea sectores empresariales, ya sea la universidad, ir
haciendo reuniones, charlas, ir persuadiendo a los jóvenes, que tenemos muchos que se han, digamos, agregado muchísimo a la política, y estoy totalmente segura de que es una batalla que se puede lograr mucho avance, porque justamente es mostrar lo que esta pandemia mostró: mucha miseria humana, mostró muchas realidades, mostró, ¿no es cierto?, la gran vulnerabilidad y la gran cantidad de compañeros desocupados o gente trabajando en cuestión en negro, como se dice vulgarmente, más de 9 millones de personas. Entonces, tantas cosas nos mostró, que lo importante, que eso fue, dentro de lo malo de la pandemia, lo bueno, en que nos hizo más sensibles, nos hizo mirar, nos hizo darnos cuenta de un montón de cosas que realmente están presentes y no podemos quedarnos mirando para el otro lado. Así que, compañero Alberto y todos los compañeros que están aquí escuchando y compañeras, justamente pongámonos esta tarea en nuestra agenda y vayamos dentro de nuestro micro lugar y ampliando, para que podamos dar, como planteó bien Alberto, está el tema, pero no le tenemos que dar prioridad, sino va a ser importante. Ir al análisis, ir al trabajo, para luego sí hacer una legislación. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias a vos, Alisa. Ahora sí, le damos la palabra, reiniciamos el audio. Tendrías que tener audio, Carlos, Pancho. Ahora, ¿no? Fíjate si no lo tenés trabado vos. Ahora tengo audio, sí. Eso mismo. Bueno, primero, muchas gracias. Muy interesante la exposición de Alberto Botta, al que no tenía el gusto de conocer. Me alegro de haberlo escuchado porque realmente creo que es un tema fundamental el que estamos atravesando todos los trabajadores. Yo me permitía hacerle un par de preguntas y si me permiten un pequeño comentario. Si mal no escuché, Alberto dijo en su exposición que había bajado el consumo. Entiendo, como neófito en esto, de que debe haber bajado el consumo producto de un menor consumo por parte del sector industrial, que ha trabajado menos. Pero la precisión que quiero preguntarle es qué pasa con el sector privado, consumidor, con los habitantes comunes, si ese consumo, cómo tiene que ver en relación una cosa con la otra. Las otras dos preguntas que me permito hacerlas juntas porque son más o menos parte de del mismo fundamento, es cómo ve Alberto el conjunto del movimiento obrero. ¿Cómo cree él que los trabajadores organizados deberíamos enfrentar esta situación? Y la segunda cosa ligada a esa es cómo ve él este tema en relación a lo regional. O sea, a lo regional me refiero a América Latina, que para mí, como peronista, en mi criterio compartido por lo que nos enseñó nuestro jefe, fue que si no hacemos la unidad regional, vamos a quedar presos de posibilidades no fáciles de respuesta ante los poderes centrales del mundo, ¿no? Entonces me gustaría conocer de parte del compañero Alberto, primero esa información, segundo estas dos cosas que hacen al movimiento obrero argentino y latinoamericano. Me quedo ahí, después si me permiten puedo hacerle un pequeño comentario. Alberto, tenés audio. Ahí está. Bueno, gracias, Carlos. También un gusto personal conocerlo, compañero. Bueno, no, dos cosas. El consumo, sí, el consumo ha caído en general, pero en el sector residencial repuntó un poquitito, producto obviamente del aislamiento social obligatorio. La gente se queda en la casa y se consume un poquitito más. Pero no llega a compensar el consumo que ha generado la caída de la industria. Nosotros veíamos realmente con espanto lo que estaba ocurriendo durante los 4 años anteriores, cómo todos los días se cerraban industrias. Bueno, eso no se llegó a recuperar. Sí, a partir de las políticas que se tomaron a partir del nuevo gobierno, nosotros vimos que en el interanual
al mes de marzo, por eso donde mostraba esa placa que era bastante aclaratoria de la situación. Hasta marzo se venía recuperando de a poquito todo lo que era el consumo en línea general, es decir, que la industria había empezado a producir. Bueno, con la pandemia se generó nuevamente un parate, ya sabemos que esto se está liberando muy gradualmente, de a poco, y va a necesitar, obviamente, de políticas proactivas justamente como para empezar a recuperar en su totalidad todo lo que tiene que ver con la producción fundamentalmente interna, ¿no? Porque también esto está ligado directamente a la producción que tenemos las trabajadoras y trabajadores, ¿no? A también volver a recuperar algo que, bueno, si bien yo no hice mención, pero que también hizo mucho mella en la calidad de vida de los argentinos, fue la gran devaluación y negociar, por ejemplo, 4 años de paritarias por debajo de lo que fueron los procesos inflacionarios, porque si algo que también le podemos sumar a estas políticas desacertadas que aplicó el gobierno anterior, fue justamente que la inflación, en lugar de desacelerarse, al contrario, se potenció. Y las paritarias, la verdad, que no llegaron a cubrir justamente esos procesos. Por ende, ya hubo ahí un deterioro en la capacidad de consumo. Bueno, todo eso hizo, obviamente, que se deteriore absolutamente todo. Y por otro lado, con respecto al tema, le contesté, Carlos, ahí esa primera parte de la pregunta. Y bueno, y con respecto al otro tema, sí, bueno, es una preocupación, quizás yo no sea el más indicado en hablar de todo lo que es el movimiento obrero regional, me refiero a toda la parte latinoamericana. Podría sí mencionarle que así como nosotros tenemos aquí el movimiento sindical rosarino, estamos teniendo vínculos con CGT regionales de otras provincias, nosotros mismos aquí en la provincia de Santa Fe, porque creo que todo esto tiene que empezar desde resolver por lo menos la unidad de todas las organizaciones gremiales que interactuamos en un territorio común, ¿no? Con problemáticas comunes. Nosotros logramos crear, incorporarnos, más allá de la corriente a la que pertenecíamos, integrar el movimiento obrero santafesino, que fue mirado desde todo el país en su momento como un paso superador, y desde ahí pedíamos la unidad general del movimiento obrero. Bueno, lamentablemente no se ha podido dar. Pero también estamos viendo con preocupación el avance que ha tenido la derecha sobre otros países en Latinoamérica, y sabemos lo que están sufriendo justamente las trabajadoras y trabajadores de esos lugares. Sido desde hace unos años a esta parte un retroceso bastante importante que hay que volver a recuperar, hay que volver a dar esa batalla para que, obviamente, como dijo el general Perón, ese visionario hace muchísimos años atrás, Latinoamérica ahora o nunca, ¿no? En el mensaje que le dio a los jóvenes, me parece que es un desafío que tenemos que dar nosotros desde abajo, plantearlo en nuestras organizaciones madres, y a partir de ahí, obviamente, tratar de extenderlo a todo el territorio. Pancho. Gracias, Alberto. Para su mayor información les comento que estamos participando en el campo internacional junto con Lubifuerza. Comúnmente participa un cuadro de ustedes, supongo que es Marcelo Bechelio, en la conducción de Guillermo Moser, por supuesto. Entonces tenemos cosas comunes a pesar de que lamentablemente no nos conocíamos personalmente. No, yo el comentario que les quería hacer es que, sobre todo a los viejos, este tema de las tecnologías nos tienen a mal traer, porque la verdad que nos cuesta. Nosotros tenemos una cultura hecha distinta, y supongo con algunos de los más veteranos que me están mirando, hemos compartido aquel valero de latita de puré de tomate que teníamos, ¿no? Y los niños de hoy, bueno, están todos muy ágiles en el manejo de nuevos sistemas electrónicos. Entonces,
lo que sí nosotros hemos observado es que este fenómeno de la pandemia nos metió a todos mundialmente a una experiencia de teletrabajo, que de alguna manera teníamos hasta por razones generacionales una suerte de resistencia, y también eso nos lleva a pensar de que ese fenómeno ha venido para quedarse. El tema es cómo los trabajadores organizados logramos, primero, tener una conclusión, como nos decía Jorge, que es un tema que compartimos, lo de las tecnologías convenientes. O sea que las tecnologías no podemos estar en contra porque las tecnologías van a seguir avanzando. Pero el asunto es que esas tecnologías sirvan a los intereses del país y a los intereses de los trabajadores. O sea, toda tecnología que provoque desempleo, etcétera, nosotros tenemos que estar en contra de ese tipo de cosas. Es como una línea de concepción general que creo que tenemos que llegar a todos nuestros compañeros a convencerlos que no se crean que cualquier relojito nuevo que le venden es mejor, sino que realmente tener una idea de lo que sirve y de lo que no sirve. La segunda cosa que les quiero transmitir, que es una inquietud que compartimos con Jorge, es la necesidad de ver, de estudiar, de pedirle a nuestros compañeros sindicalistas que dediquémosle un poco de tiempo a eso, para ver realmente cuáles son los aspectos tecnológicos que afectan a nuestra clase, que afectan a nuestro sector en lo concreto, para que no, o sea, yo tengo una idea general de la cosa tecnológica, pero no tengo una idea particular de la cosa tecnológica, por ejemplo, el gremio de ustedes que no conozco. Entonces, ese es un esfuerzo que debemos hacer cada dirigente, cada comisión directiva, cada grupo de compañeros, de estudiar este fenómeno para ver cómo logramos intercambiar un conocimiento, una experiencia, una percepción de esto, para que tengamos políticas comunes que digamos por dónde avanzamos, por dónde atacamos, dónde conviene que esto avance o no avance. Esa es un poco la preocupación. Y por la cosa de que la pregunta que le hice a Alberto y que ya contestó, si estamos muy preocupados en la necesidad, como decía Perón, ahora o nunca, de trabajar de lograr que en América Latina los trabajadores, que son nuestros pares, pues no podemos esperar de los gobiernos, decía Perón, y hoy menos que antes, podemos generar un espacio de poder que realmente podamos confrontar con el imperialismo, con los factores de poder, porque son muy fuertes y se nos vienen con todo, compañero. Hay que estar en claro que estos tipos tratan de aprovechar y sacar ventaja de todas estas cosas como están planteando. Bueno, les agradezco mucho y un gusto participar con ustedes. Gracias, Pancho, muchas gracias. Bueno, como está llegando ya la hora del cierre, yo propongo, Mariana Vélez pidió la palabra, le pediría también a Oscar, a Oscar Cuartango, que haga una intervención, y si Alberto está de acuerdo, le daríamos la palabra como para cerrar la intervención de hoy, pero no cerrar esta comunidad que en realidad cada vez intentamos que sea más rica en participación y en trabajo común. Así que, Mariana, tenés la palabra y el micrófono. Bueno, buenas tardes para todas las compañeras y compañeros. Muchas gracias, Jorge. Bueno, en primer lugar, agradecer el espacio, qué importante y enriquecedor nos ha sido en todo este tiempo que lo venimos militando. Realmente nos tenemos que convertir en unos militantes de estos foros, de estas redes, como los dijimos en otros foros hace un rato. Agradecer a nuestro conductor, el doctor Cacho Cuartango, mi amigo, querido amigo, que veo que está también y trabajando mucho, a Jorge, por supuesto, a Raúl también, bueno, a todo el equipo que hacen posible que nos reunamos en estos foros de alfabetización y tecnología, está bueno aclararlo. Tuve el placer hoy de escuchar y de conocer a Alberto Boto, y que me abrió un poco más la cabeza en todo tan claro
tan claro que fue, y qué bueno verlos desde distintas posiciones con el tema del teletrabajo, y realmente coincido en todo lo que ha expuesto. Y me gustó mucho el tema que continuamente habló, también sobre el tema de la perspectiva de género, algo que a nosotros, a las mujeres, nos debe importar mucho. La importancia que le dio al tema del trabajo, hacer lo que por ahí entusiasma, los primeros tiempos necesita hacerlo en casa, pero también esta pandemia, quienes hemos tenido que en algún momento quedarnos muchas horas trabajando en casa. En el caso mío, yo soy secretaria general, pero he tenido que quedarme en los primeros días en casa a trabajar. Es verdad, no tenés tiempo, no tenés vida privada, y nosotras las mujeres, que ya venimos diciendo que tenemos una primera jornada laboral, una segunda y esta tercera jornada laboral, en que nos vamos a convertir, y nuestra salud también, para después poder realmente cumplir el trabajo y cuidar a nuestros seres queridos. Así que yo creo que esto es el comienzo de un gran debate que vamos a tener que realizar toda la dirigencia sindical, no todos los dirigentes sindicales, hablando de más arriba, ¿no? de los dirigentes de base, sino los dirigentes sindicales, nuestros conductores, tienen por ahí tan claro, como lo ha expresado Alberto, el tema del teletrabajo y de la nueva tecnología, con la que sí tenemos de acuerdo, porque es el mundo y en el siglo que vivimos, que lo tenemos que tener y subirnos al tren, pero ver de qué manera y cómo no perder derechos y cómo no perjudicar más a los compañeros y compañeras trabajadoras. Y por supuesto recordar siempre lo que el general decía, que tenía como apotemia que le prefería a los hombres que trabajan, y también tenemos hoy en día los que se viven aprovechando de aquellos, del trabajo de nosotros, los que trabajamos y los que producimos, ¿no? Y se da el debate con todo lo que tienen que aportar, lo que se está pidiendo, cuando estamos pidiendo que aporten algo de la riqueza, aquellos que han ganado tanto, ha sido realmente con el esfuerzo de los trabajadores, que son los que realmente producen. Así que bueno, felicito, muchísimas gracias, Jorge, me llevas muy bien como anfitrión todo el manejo de estos foros, y a no perdernos, perdernos de vista, y seguir avanzando en esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Mariana, muchas gracias a vos. Bueno, le pediría a Oscar que por favor participara. Te doy audio, Cacho. Tenés que darlo vos, ahí estás. Sí, sí. Bueno, buenas tardes a todos. Le agradezco a Alberto la exposición y la deferencia de habernos aceptado la convocatoria, a todos los compañeros que nos acompañaron, bueno, y obviamente a Jorge, que nos permite este espacio para compartirlo con todos ustedes. Hago una referencia explícita a la mención que ha hecho Alberto de la perspectiva de género, porque en lo que hace al teletrabajo, las mujeres son las que más están afectadas o estarían afectadas, debido a que la cuestión de la atención doméstica y de los hijos las pone en una situación donde realmente están más expuestas que los varones. Ayer, en un equipo de trabajo sobre el tema, Piti Colombo planteó que estaba hablando tenía que cuidar que no se le viera o que no se le pasara la selva.
es una cosa anecdótica que hasta es graciosa, pero que grafica en todo su potencial el tema, porque no hay intimidad ni hay reserva de los espacios domésticos, porque el teletrabajo invade todo. No obstante, yo también quiero destacar que el teletrabajo es un subtema de lo que serían los avances tecnológicos en el mundo del trabajo. Tema que la OIT tomó en el año 2017 con miras a su centenario, el año pasado. Para los que no lo saben, la OIT es la agencia más antigua de las Naciones Unidas, porque pertenece a la Liga de las Naciones. Fue creada a fines de la Primera Guerra Mundial y la única que le sobrevivió porque estaba en Estados Unidos, su sede, y entonces no fue afectada por la Segunda Guerra Mundial. Y en el año 2017 se creó un grupo, un equipo de trabajo bajo el título de ¿qué trabajo queremos en el futuro o qué futuro queremos para el trabajo? Y donde se analizaron y se analizan las perspectivas de la influencia del trabajo y de los progresos tecnológicos en el mundo del trabajo. Yo no tengo ninguna duda de que se va a generar una puja entre los que defienden a los trabajadores y defienden los intereses de los trabajadores y aquellos que defienden los intereses de los empresarios. Porque el progreso no se puede evitar. Lo que sí se puede es hacer que sea funcional a los trabajadores o que sea funcional a la comunidad, o por el contrario, que sea funcional al enriquecimiento de unos pocos. Esa es la puja que se va a dar en el futuro, y el teletrabajo no deja de estar excluido e incluido en esa puja. Después lo demás son estrategias o tácticas que se van a llevar a cabo para beneficiar a los trabajadores o para defender los intereses de los trabajadores en función de los embates de los empresarios. No cabe ninguna duda de que va a haber pérdida de puestos de trabajo y que la pandemia lo que ha hecho ha sido solo acelerar este proceso. Nosotros creemos que tenemos que prepararnos para que en la pospandemia pueda ser minimizados los impactos y pueda ser achicada la diferencia entre los que tienen mucho y los que no tienen poco o no tienen nada. La acumulación de la riqueza ha sido una de las características de los últimos años a nivel global y en particular en nuestro país, donde el gobierno de Macri llevó a cabo una concentración feroz y una pérdida del poder adquisitivo del salario, que es lo que dijo Alberto, refiriéndose a que las convenciones colectivas no habían alcanzado a cubrir la pérdida de poder adquisitivo producto de la inflación. De manera que en esto yo lo que convoco es a profundizar la cuestión, a debatir las ideas con miras a proteger los intereses de los trabajadores y colocarnos en una situación que es la estrictamente peronista y que es la de la justicia social. Porque sin justicia social no puede haber equilibrio en el mundo del trabajo. Las tácticas y las estrategias pueden ser modificadas en función de las coyunturas. Se puede resistir la aplicación del teletrabajo, advirtiendo incluso que desde las personas que están ocupadas con trabajo formal
eso podría ser llevado a cabo a través de las organizaciones sindicales. Tengo mis dudas de que si se le ofreciera teletrabajo a gente que no lo tiene, o que no tiene trabajo, que no está ocupada, podrían resistirse a la tentación de recibir un trabajo remunerado en blanco, aun cuando sea a costa de su propia privacidad o de una invasión de su intimidad. También comparto el tema de los costos que eso implica sobre las espaldas de los trabajadores, y que debe ser eso debatido. Ayer se me ocurrió, y lo he manifestado, que podría ser un mix, donde por un lado la voluntariedad del teletrabajo por parte del trabajador fuera un requisito, y por otro lado, que para cubrir la situación de aquellos que no están ocupados, que no tienen trabajo, y que se van a ver afectados por la oferta de teletrabajo y la necesidad imperiosa de trabajar, que también se marque que tenga que haber un mix entre el trabajo presencial y el teletrabajo, de manera tal de que se haya que asistir por lo menos un par de días o más a la semana a la empresa donde se tiene que trabajar. De esa manera se morigerarían los efectos del aislamiento que genera actitudes individuales que rompen la solidaridad colectiva. De cualquier manera, el planteo genérico es el avance de la tecnología y de la ciencia, de la informática, de la robótica, no son susceptibles de ser resistidos con éxito en el mediano y largo plazo, y que en función de eso tenemos que prepararnos para estas alternativas que tienen que, indefectibles, van a venir, y que sean de la forma menos perjudicial o más beneficiosa para el colectivo de los trabajadores. Eso es lo que yo pienso, y que coincido en todo con lo que se ha expuesto acá, y les agradezco la atención y les agradezco la presencia. Muchas gracias. Gracias a vos, Oscar, por tus palabras. Y si te parece bien, Alberto, cerramos, si querés dar una palabra final, y después cerramos ya pasándonos 10 minutos del tiempo que habíamos previsto. Alberto, el micrófono es tuyo. Bueno, muchísimas gracias, pero hablar después de Cacho casi hasta me parece una falta de respeto. Muchísimas gracias por el espacio, por la posibilidad de plantear estas ideas. Creo que estos espacios son más que necesarios para seguir reflexionando, para dar continuidad a una lucha que la tenemos que dar indefectiblemente, si no, obviamente que el sistema va a avanzar sobre la calidad de vida de todas y todos nosotros. Creo que, como dice el refrán, ¿no? La única lucha que se pierde es la que se abandona. Me parece que hay que poner mucha fortaleza. Nosotros por ahí no tenemos la masividad de los medios de comunicación, pero sí tenemos la militancia. Por eso el tema de no renunciar y no resignar el trabajo presencial también, entre otras cuestiones. Porque para nosotros es una herramienta de militancia, una herramienta de concientización permanente, una herramienta de lucha. Y sí, quería dejar simplemente como reflexión final, y obviamente con el objeto de seguir cultivando el espíritu crítico de todas las trabajadoras y trabajadores, además obviamente, ¿no?, de agradecerles que se hayan permanecido hasta este momento aquí en el espacio, a todas y todos. Dice el dicho popular: cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Se vende el teletrabajo como la panacea. Y vuelvo a reiterar lo que dije anteriormente. Si realmente fuese tan beneficioso para las trabajadoras y trabajadores el teletrabajo, y siguiendo la lógica
de lucha histórica que hemos tenido los trabajadores y las trabajadoras para ganar derechos, realmente se lo promovería y se lo invertiría, se trataría de desarrollar tanto si no fuese justamente para ir maxificando las ganancias de los poderosos. Simplemente lo dejo como un interrogante, como reflexión final, y nuevamente el agradecimiento a Cacho, a vos, Jorge, a todas las compañeras y compañeros que hacen posible este espacio. Muchísimas gracias. Los agradecidos somos nosotros, Alberto. Yo agradezco además le agradezco a Cacho haber tenido la oportunidad de conocerte y seguro vamos a andar el camino juntos en estos temas que venimos hablando.